Saludamos con la paz de Dios a todos los hermanos que estaban esperando este programa Vivencias con su hermano Cirilo Ramírez Vázquez. Un poquito tarde, pero aquí estamos con la ayuda del Señor. HPTV Internacional transmite y a todos les da la más cordial bienvenida a su programa Vivencias con el hermano Cirilo Ramírez. También transmite Universal Talents, Acontecer HP, Nuevo Tiempo TV y Washington Times. Bien, empecemos. Queremos, hermanos, dar un testimonio hoy. Me tocó, hermanos, estar aquí en la hermosa provincia, en el panteón de aquí, cerca de la hermosa provincia, y se sepultó una hermana de Irapuato porque durmió la hermana Rosa Vázquez. Y nos acordamos de la historia de Irapuato en la colonia Juárez, de donde ella era originaria, y que es la última de aquella generación que empezó ahí, hermanos, la iglesia en Irapuato, en la colonia Juárez. Ahora ya tienen un templo grande y varios ministros ha habido ahí. La hermana, la última de esa generación, hoy se sepultó. Pero queremos, hermanos, ir a la historia. Es testimonio en tiempo del apóstol Samuel Joaquín Flores. Él, en el año 1966, vivíamos con mi familia y yo en México, y en septiembre del 66 nos manda el apóstol Samuel Joaquín a Irapuato, Guanajuato, porque en ese año 1966 había todavía varios estados de la República Mexicana donde no había iglesia. Algunos de ellos, Baja California Sur, Querétaro, tampoco había iglesia en ese estado. Guanajuato no había tampoco iglesia y es un estado pues muy idólatra. Entonces, en septiembre del 66 nos manda para abrir esa obra en el estado de Guanajuato a la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Llegamos a rentar una casita allí en la calle Nigromante, allí en Irapuato. Ya empezamos a invitar, hermanos, almitas. Me acuerdo que de las primeras almitas que fueron ahí de Irapuato fue un hermano que se llamaba Carlos, vendía paletitas en un carrito, su esposa, la hermana María. Fuimos a la colonia Juárez, que está pegadita a la ciudad de Irapuato, un kilómetro de retirado, 2 kilómetros de donde termina, hermanos, la ciudad de Irapuato. En aquel entonces muy pequeña, y la colonia Juárez muy pequeña también, había unas 20 casas, 25 casas. Empezamos también a ir ahí a la obrita, a la colonia Juárez, y oyó, hermanos, el evangelio una hermana primera de esa colonia Juárez, que se llamó la hermana Nicolasa. Su esposo era un hermano que se llamó también Quirino. Y ese matrimonio empezó a ir a Irapuato a las oraciones que hacíamos en un cuartito ahí de una casa rentada. Ahí fue donde empezó la obra ya en el 66 en forma en Irapuato. En ese cuartito empezamos a hacer oracioncitas. Iba ese hermano que se llamaba Carlos, de ahí de Irapuato, su esposa María, y empezó a ir también la hermana Nicolasa de la colonia Juárez. Le empezó, hermanos, a gustar el evangelio a fines ya de 1966 y nos invita. Dice, los invito, dice, para que vayan a mi casa y le prediquen a toda mi familia. Ella tenía una familia muy grande en esa colonia
La mayoría de ahí de la familia de la hermana Nicolasa se dedicaban en las salidas de las carreteras, salida a Silao, salida a Salamanca, tenían unos puestecitos y vendían fresas. Y algunos hermanos como de los primeros, pues el hermano Enrique, el hermano Antonio, tenían su tierra donde también sembraban fresas, 2, 3 hectáreas. Eran ellos agricultores y se dedicaban a la siembra de fresas. Ya en algunos puestecitos ahí en la carretera, ahí vendían canastas de fresas, fresas con crema, en fin, eran también, aparte de agricultores, pues comerciantes para ganar un poco más de dinero, les ayudaban los hijos, las hijas en esos puestecitos. Entonces nos invita la hermana Nicolasa, vayan a mi casa. Fuimos a la casa de la hermana Nicolasa, una casa pues de rancho muy amplia, muy grandota, una sala muy grande, si bien no amueblada con muebles como en este tiempo, no, pero tenían sus banquitas, sus sillitas ahí, hermanos, y ahí nos sentábamos, tanto tu hermano como algunos miembros de mi familia también, para platicar de la doctrina de la iglesia, de la elección del apóstol en aquel entonces Samuel Joaquín Flores. Tenía 2 años, 64 al 66, que Dios había hecho su llamamiento porque había dormido el hermano Aarón Joaquín y él quería que el evangelio se expandiera. Empezó a juntarse la familia de la hermana Nicolasa y del hermano Quirino para oír el evangelio ahí en aquel cuartito. No hacíamos oraciones, eran puras pláticas, pláticas. Empezó a ir un hermano que se llamó Enrique con su esposa y ese hermano ayudaba al sacerdote ahí en algunas ceremonias en la colonia Juárez. Entonces tenía algo de conocimiento de la iglesia católica. Llevaba él, me acuerdo que llevaba él su Biblia para que lo que estaba hablando tu hermano, él quería que le demostraran con la Biblia que él llevaba que era verdad, que era cierto. Empezó a ir también a esas pláticas otro hijo de la hermana Nicolasa, un hermano que se llamaba, parece que era yerno, el Antonio, otro hermano Nicolás, otro hermano Javier, un hermano que no era pariente, pero Aurelio con su esposa. La mayoría de ellos llevaban a sus esposas, las hijas de la hermana Nicolasa iban a la plática, iba la familia, hermanos, ahí se juntaban algunos ahí en las pláticas. Tardamos, hermanos, algún tiempo platicando, que diremos 3 meses, 4 meses. Ya por el año 1967, por el mes de mayo, más o menos, mayo, junio, ya empezamos a hacer oracioncitas ahí con esa familia grande. Ya se juntaban 10, 12, 14 miembros grandes, adultos de la familia, más algunos niños. Me acuerdo de algún niño, Abel, Enrique, Luz, Irma, niñas que iban también ahí, hermanos, hacíamos la oracioncita, nada más que ya el hermano Enrique nos prestó un cuartito más amplio y ahí empezamos a hacer las oracioncitas. Me acuerdo que de México a veces venía para acá el hermano Ivonne Hernández y llegaba ahí y pues nos echaba la mano explicando también, animando a los hermanos, porque era pasada de México para Guadalajara. En alguna ocasión también llegó por ahí de pasada el hermano José Chávez, el hermano Ignacio Castañeda, pues para animar a aquel grupito que estaba empezando ahí en el estado de Guanajuato. Ya por el mes de mayo empezamos a hacer oracioncitas en la tarde.
a la hora, hermanos, que llegaban de trabajar, 7 de la noche, 8 de la noche, para hacer ya algunas oracioncitas. Se llegó, hermanos, el mes de agosto de 1967 y pues les hice la invitación. Llegó una carta apostólica, tu hermano todavía la tiene, de invitación para la Santa Cena en el mes de agosto aquí en la ciudad de Guadalajara, 1967. Le hice la invitación a todos esos hermanos oyentes en aquel entonces que si querían venir a la ciudad de Guadalajara. No teníamos nosotros templo en Irapuato. En la colonia Juárez hacíamos la oración en un cuartito que prestaba el hermano Enrique, visitante. En Irapuato hacíamos las oraciones también en una casa que rentamos ya muy cerca de donde ahora está el templo. No recuerdo exactamente la calle, pero ahí otra casa se rentó ya un poco más grandecita para que en un cuarto grandecito, y ahí hacíamos dominicales, hacíamos las oracioncitas de 6, estoy hablando de 1967. Ya los invité a los hermanos, vamos a Guadalajara, los invitamos, ya les explicamos qué se celebraba, cómo se celebraba, quién era el que presidía en la Santa Cena, el apóstol, y queríamos que vinieran para que conocieran al apóstol, para que oyeran al apóstol y también para que oyeran la doctrina. En agosto, pues aquí en Guadalajara hay explicaciones desde el día 7, 8, hay 5 diarias, la de 5, la de 9, la de 12, la de 3, la de 6, dominicales y servicios. También yo quería que oyeran la doctrina los hermanos. Entonces los invité a los hermanos y ya varios me dijeron que sí, venían. El pasaje, hermanos, en aquel entonces era muy barato. Aquí en México costaba 15 pesos ida y vuelta de Irapuato aquí a Guadalajara. Ya tu hermano fue por ahí con unos señores que tenían algunos camiones de turismo. Ya renté, hermanos, un camioncito con ellos, pagando lo que se pagaba de pasaje, un camioncito en aquel entonces, de esos que todavía estaban trompudos los camioncitos, cabían unos pues 40 máximo pasajeros. Ya se animaron los hermanos, empezaron a dar, hermanos, sus pasajitos, aunque los de la colonia Juárez eran hermanos pudientes porque eran comerciantes y también tenían tierras que sembraban, hermanos, fresas. Y en Irapuato sí había más pobreza, pero los hermanos empezaron a dar, hermanos, sus pasajes y reunimos casi la cantidad del camioncito. Y ya dije, bueno, pues ya faltan 2, 3 pasajeros, así nos vamos, rentamos el camioncito, nos venimos un 7 de agosto de 1967 con alrededor de 13 hermanos de la colonia Juárez y pues unos 15, 17 de la colonia Niños Héroes en Irapuato, Guanajuato. Recuerdo que venían de la colonia Juárez, la hermana Rosa que sepultamos el día de hoy, 1 o 2 niños chiquitos traía. También venía un hermano Nicolás y su esposa. Eran oyentes, pero ya les llamo yo hermanos. Antonio y su esposa también. Hermano Javier y su esposa. Hermano Aurelio y su esposa. Hermano Enrique y su esposa. 13 en total. Y unos 17, 20 de Irapuato, la colonia Niños Héroes. Llegamos, hermanos, en ese camioncito, salimos a las 6 de la mañana, llegamos aquí como a las 6 de la tarde, todas las carreteritas eran angostas y los camioncitos, pues en las subidas se quedaban, eran camioncitos de aquellos antiguos todavía. Llegamos ya en la tardecita como a las 5 de la tarde, 5:30. En aquellos años los camiones que venían de fuera entraban por la calle, ahorita que es la calzada,
y le daban la vuelta a toda la glorieta del templo cantando. Eran las calles todavía empedradas, le daban la vuelta a la glorieta cantando, y algunos hermanos que estaban por ahí en las callecitas le daban la bienvenida con las manos a esos camioncitos, y ya nos separaba el camioncito para ir ya a los lugares en las casitas donde se iban a hospedar. Pero tu hermano traía el camioncito, no tenía dónde hospedarse porque yo era nuevo en la obra, no sabía que había que reportar los hermanos que traía, que había que, en aquel entonces, con las hermanas de la Casa Grande se reportaba uno, la hermana Carmen, en fin, no sabía yo. Entonces llegamos con el camioncito y lo estacionamos ahí en la Casa Grande antigua, ahí pegado a la banqueta. Yo dije, bueno, pues voy a ir a ver en dónde nos hospedan. Y sale, hermano, la hermana Elisa, ahí estaba todavía la hermana Elisa en la Casa Grande, sale, y por arriba, hermano, se asoma el apóstol Samuel Joaquín y pregunta, ese camioncito, ¿de dónde es? ¿De dónde viene? Y ya tu hermano les dijo, hermano, venimos de Irapuato, de la brita que empieza, de ahí venimos, traemos el camioncito casi lleno. Son puros hermanos que vienen de visita, vienen a oír, vienen a ver la fiesta de la hermosa provincia de la Santa Cena. Ya el apóstol ordenó por ahí a las hermanas donde nos hospedáramos, en algunas casitas, en algunos cuartitos, en aquel entonces la mayoría de adobe, pisitos también de tierra, había muy pocos pisos todavía donde había cemento. Ya nos hospedaron y ya los hermanos empezaron a ir a las oraciones, los 13 que venían de la colonia Juárez, entre ellos la hermana Rosa, que hoy sepultamos, Rosa Vázquez, con sus dos niñitos. Empezaron a ir a las oraciones, y el día 13 de agosto de 1967, en aquellos años se hacían los bautismos un día antes del día 14, para que los hermanos, los visitantes que quisieran bautizarse, ya el día 14 bautizados podían participar de la Santa Cena, ya podían tomar la Santa Cena. Entonces se hacían los días 13 los bautismos. De diferentes partes venían, hermanos, bautismos. Se llegaron a hacer en aquellos años 1000 bautismos, 800 bautismos. Fue creciendo el número, ya en los años 80, 90 ya se hacían 2000, 3000 bautismos, y ya no solo aquí en la provincia, sino la provincia, Betel, Aarón Joaquín, ya se hacían en diferentes colonias. Pero en aquel entonces, hablo del 1967, cuando empezó el crecimiento grande de la iglesia, 600, 800, hasta 1000 hermanos se bautizaban de todas las iglesitas que venían de la República Mexicana en el mes de agosto, porque venían de toda la República Mexicana. Venían los camioncitos también viejitos del Salvador, también venían de allá algunos hermanos, y algunos de Honduras, y de Estados Unidos pues venían también algunos hermanos, no muchos. En aquel entonces solo había iglesia en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Austin, en San Antonio. Parece que nada más había 3 iglesitas en aquel entonces, 67, habló 1967, en los Estados Unidos, pero venían algunos hermanos de allá a la Santa Cena, y algunos visitantes también que también venían a bautizarse. Y el día 12, pues tu hermano le pregunta a los hermanos, uno como obrero, pues quiere que todos los hermanos a los que uno les habla se bauticen. Y ya les empecé a preguntar, hermanos, ¿qué piensan? Ya han oído 4 o 5 días las explicaciones, las oraciones, en aquel entonces llevadas pues por pastores, hermanos, que hablaban muy bonito. Hermano José Chávez era doctor de la ley, el hermano Aurelio
También el hermano Ignacio Castañeda, que hablaba de la idolatría, y así. Y ya el día 12, ya en la tarde, en la noche, recibo yo una gran sorpresa, hermanos, porque todos los visitantes que traíamos de la colonia Juárez y todos los visitantes que traíamos de Irapuato, de la colonia Niños Héroes, todos me dijeron, hermano, queremos bautizarnos, deseamos bautizarnos, sentimos que esto es de Dios, creemos en el apóstol, ya habían oído al apóstol en la bienvenida, ya lo habían oído, creemos también en el apóstol y queremos bautizar. Y hermanos, para sorpresa mía y gran gusto mío, todos, todos los hermanos visitantes que traíamos para que oyeran nada más la doctrina, todos se bautizaron el 13 de agosto de 1967. Todos los de la colonia Juárez, el hermano Enrique, su esposa, el hermano Nicolás, su esposa, el hermano Antonio, su esposa, el hermano Javier, su esposa, el hermano Aurelio, su esposa, la hermana Rosa, ella solita. Por eso sube a número 13, porque eran 6 matrimonios, más ella que venía solita, su esposo no era oyente, no vino ella solita, entonces fue 13 el número de los primeros que se bautizaron de la colonia Juárez. Ya de Irapuato fueron más o menos 17, casi 20 los que se bautizaron también en esos mismos bautismos. O sea, todos los que vinieron en el camión, visitantes de Irapuato, Guanajuato, en ese agosto del 67, se bautizaron. No hubo ninguno que no se haya bautizado. Entonces, cuando regresamos ya de aquí, allá para Irapuato, todos los hermanos iban bautizados. 13 de agosto del año 1967, todos ellos se bautizaron. Ahorita ya en la colonia Juárez, allá en Irapuato, pues ya siguen las familias. La mayoría de los hermanos que mencioné ya durmieron. La última de esa generación, de esos primeros bautismos, de cuando se empezó la obra en la colonia Juárez, durmió, hermanos, y hoy la sepultamos aquí en el panteón, hermanos, que está cerca de la hermosa provincia, la hermana Rosa Vázquez. Más de 50 años duró, hermanos, en la iglesia, fiel, ella solita. De la familia, solo ella. El esposo, pues, no hizo nunca nada de la iglesia. Ahora, ella, antes de dormir, tuvo la satisfacción, la alegría de que uno de sus hijos anda en la obra. Uno de sus nietos anda en la obra. Dejó ella un recuerdo, hermanos, grande en ellos y en toda la colonia, hermanos Juárez, de Irapuato, Guanajuato. De las primeras bautizadas, hoy durmió. Nos tocó ir al sepelio, fiel. Todos los demás que mencioné, todos fueron fieles hasta el día que Dios se los llevó, hermanos, a su reino celestial. Testimonio, hermanos, que tu hermano lo vivió, que tu hermano estuvo en el principio de la obra en Irapuato, Guanajuato, y particularmente hoy estamos recordando el principio de la obra en la colonia Juárez, allá, hermanos, en Irapuato, Guanajuato, para la gloria del Señor. ¿Hay algunos mensajes? Empezamos un poco tarde, hermanos, pero pues todo es para Dios. Dice Basti Arechiga Sandoval, Dios los bendiga desde Mexicali, Baja California. Dios la bendiga a la hermana. Tati Salcedo, la paz de Dios, un saludo muy especial desde Colombia. Muy interesante su programa. Ruth Vázquez, Dios lo bendiga, hermano Cirilo. Ella es de la colonia Juárez, ahí en Irapuato. Luis Prado, saludos del Instituto de
exposición Mont Sinaí, que están predicando los hermanos de la luz del mundo. Creo en el apóstol, es un visitante, Dios lo bendiga, Dios lo haga reconocer la doctrina y también un día se bautice en el nombre del Señor. Dios lo bendiga. Ed Martínez, Dios lo bendiga, saludos desde el país de Bolivia. Dios bendiga Bolivia. Damaris Pérez, la paz de Dios, hermanos, me gusta. Dios la bendiga, Damaris Pérez. Israel Fernández, la paz de Dios, hermanos, de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. Dios bendiga Aguascalientes. Evelia Bentancur, la paz del Señor, saludos de Belice. Dios bendiga esa isla, esa parte, hermanos, del continente de Belice. Está muy pegado, por allá es Chetumal. Dios los bendiga en el nombre del Señor. Annie S.B. Martínez, saludos de Arizona. Arizona, Dios bendiga Arizona. Una tierra árida, pero una tierra muy bendecida, hermanos, de parte de nuestro Dios. Dios los bendiga a todos y agradecemos que estén en sintonía con nosotros en el nombre del Señor. Vamos a seguir con un pequeño testimonio, hablando ahora, hermanos, del apóstol Aarón Joaquín. En su recorrido, ¿qué él hizo, hermanos, el apóstol Aarón Joaquín de Monterrey acá a Guadalajara? Pasó, hermanos, pues de todo Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas. De ahí un testimonio bonito, lo vamos a dar después, de los hermanos Carrillo, que son de ahí y fueron evangelizados por el apóstol Aarón Joaquín. De ahí pasó a Aguascalientes. Antes de llegar aquí, hermanos, a Jalisco, Aguascalientes ya colinda, hermanos, con Jalisco, sobre todo ahí por Lagos de Moreno, ya colinda, hermanos, con Jalisco. Llegó el Aguascalientes en su viaje de allá para acá. Llegando a Aguascalientes, traía, hermanos, pues su ropita del camino, aunque allá en Tamaulipas, aquel predicador Barnabas les había dado alguna ropita para que se cambiaran la que traían. Pues llegaron, hermanos, hasta la lugar de Aguascalientes con la ropita desgastada, y allí un pentecostés, pastor pentecostés, predicador pentecostés, les ofreció allí en su casita, hermanos, pues hospedaje, un cuartito. Este predicador pentecostés se llamaba Juan Contreras. Juan Contreras, ahí, hermanos, en Aguascalientes. Y ya, pues el varón de Dios, sin duda, Juan Contreras, predicador pentecostés, tenía algunas almitas, algún grupito por ahí. Y pues el hermano Aarón, él venía predicando la doctrina que Dios le había revelado, la enseñanza que Dios le había dado. Y empieza él a predicar, como lo hizo allá con el hermano Barnabas, como lo hizo en todas partes que fue, hermanos, pasando, y empezó a predicar la doctrina, sobre todo el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y en julio hablaremos de la revelación del bautismo en el nombre de Jesucristo al apóstol Aarón Joaquín y sus problemas que él tuvo allá en Monterrey por causa del bautismo. Bien, entonces el apóstol Aarón Joaquín, era su predicación, el bautismo en el nombre de Jesucristo. Todo el camino eso vino predicando. Toda su vida él eso predicó. Bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquel predicador pentecostés, todas las iglesias, hermanos, pentecosteses son trinitarias. Se bautizan en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la Trinidad, como lo hace la Iglesia Católica, así lo hacen también los Testigos de Jehová, y así lo hacen varias iglesias evangélicas en el mundo, sobre todo las iglesias pentecosteses, pentecostales, bautistas, nazarenos,
todos ellos, cuando el ministro va a bautizar a cualquier persona, hace esa invocación. Yo te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, copiando lo que dice Mateo 28:19. Y el apóstol Aarón Joaquín, como todos los apóstoles, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, hay muchos textos en Hechos de los Apóstoles que bautizaban en el nombre de Jesucristo. Bien, así el apóstol Aarón Joaquín predicaba el nombre de Jesucristo, el bautismo en ese nombre. Y aquel Pentecostés, predicador Pentecostés, Juan Contreras, pues confrontaba con él, confrontaban sin duda en las pláticas que tenían, los hospedó allí, a lo mejor en la noche, en la cena, ahí en el cuartito, en la salita, ahí platicaban y aquel Juan Contreras, Pentecostés, defendiendo la Trinidad. Y el hermano Aarón Joaquín predicando el bautismo en el nombre de Jesucristo. Ya, hermanos, entre aquellas pláticas, aquel Pentecostés piensa y le dice al hermano Aarón, un día le dice, mire hermano Aarón, yo dice, también como usted me puedo salvar. Dice, porque usted recibió el Espíritu Santo y yo también recibí el Espíritu Santo. El sello con el que Dios conoce a los que son suyos. Entonces, lo que predica, qué bueno, es para salvación. Lo que yo predico también es para salvación, porque como usted, también yo recibí el Espíritu Santo. Ya el apóstol Aarón Joaquín, bueno, pues se queda, hermanos, no callado, pero empieza, hermanos, él a pedirle a Dios, y Dios que le iba dando, hermanos, doctrina, le iba dando defensa contra cualquier, hermanos, evangélico, contra cualquier religión. Se la dio contra Francisco Borrego cuando confrontaron. Salió Francisco Borrego muy avergonzado, y así con otros evangélicos, con Felipe Rivas también confrontó, y también Felipe Rivas salió, es el iniciador de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, y Borrego era el pastor de la Iglesia Cristiana Espiritual. Bien, entonces ya el apóstol Aarón Joaquín se va, hermanos, a descansar después de haber platicado con él, a descansar a aquel lechito, a lo mejor camita de tablitas que le había prestado aquel Pentecostés, en algún cuartito con la hermana Elisa. Siempre vino acompañado de la hermana Elisa. Fue, hermanos, ahí a descansar, a lo mejor en el suelo, en alguna cobijita, sabanita por ahí. Eran muy pobres en aquel entonces. Bien. Y Dios le da, hermanos, un sueño. En ese sueño, esa misma noche, el apóstol Aarón Joaquín, que había sido militar, había estado bajo el cargo de algunos generales, entre ellos Marcelino García Barragán. Empieza, hermanos, él en ese sueño a, hermanos, verse, sueño que le dio Dios para aclararle, hermanos, varias cosas. Empieza a verse en una oficina, y en esa oficina, allí en el escritorio principal, estaba un general. Un general, traen sus insignias que los distingue como general. Él los conocía bien. Él los conocía bien porque había trabajado para ellos. Bien. Y ya dice el apóstol Aarón Joaquín, platicaba ese testimonio él, y luego lo platicaba el apóstol Samuel Joaquín también, que aquel general lo llamaba y le decía, Eusebio, acércate. Ya el soldado Eusebio se acercaba. Sí, mi general, ¿qué se le ofrece?
Y el general le decía, mira, lleva este escrito, lo vas a llevar a tal parte o a tal persona, este escrito tú lo vas a llevar. Sí, mi general. Pero le dijo el general, revísalo bien a ver si está bien el escrito. Quiero que lo revises, no quiero que vaya a haber ninguna confusión, ni que vaya a tener falta de algo. Ya, el hermano Orón en ese sueño empezó a revisar el escrito, estaba la fecha, estaba el destinatario, estaba el mensaje que el general le mandaba a aquella persona, o sea, una carta bien redactada. Estaba el sello del ejército mexicano también en esa carta, estaba sellada, el sello ahí estaba en la carta. Ya el apóstol Aarón Joaquín, el soldado Eusebio, le dice al general, mi general, está bien redactada la carta, puedo llevarla. Y el general le insiste, revísala otra vez bien revisa, no me digas que revísala otra vez bien. Y la vuelve a revisar el apóstol esa carta que el general le daba para que llevarla a otra parte, de arriba abajo, la fecha, el destinatario, el saludo, el mensaje que llevaba, el recado que llevaba, las indicaciones que llevaba. Y abajo estaba el sello. Ahí está el sello. Pero nota el apóstol, nota el soldado Eusebio que le faltaba algo a esa carta. Estaba el sello, pero el general se la daba para que la llevara, pero no estaba firmada por el general. Y que aquella persona cuando la recibiera, al leerla toda, iba a decir, bueno, ¿quién me la manda? Aquí no dice quién me la manda, no está firmada. Pues ya que estaba la carta incompleta, le faltaba la firma. Ya dice el apóstol Aarón Joaquín, el hermano Eusebio, el soldado Eusebio en aquel entonces, mi general, le falta la firma. No está firmada. Y si no está firmada, no está completa esta carta. Sí tiene todo, también tiene el sello, pero no la ha firmado usted. Así que fírmela para poder llevarla. Despierta el apóstol, hermano Aarón Joaquín, al término de ese sueño, ya con esa revelación de parte de Dios, porque Dios habla en diferentes maneras, dice la Escritura, hasta en sueños, al apóstol del Señor, al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, a los apóstoles, en muchos sueños Él les hablaba. Le habló al apóstol Aarón Joaquín acerca de aquella persona que los había hospedado y que era un predicador de la iglesia Pentecostés, Juan Contreras, y que le había dicho en la tarde anterior que qué le faltaba. Él estaba bautizado en la Trinidad, pero también tenía el sello del Espíritu Santo. Y el apóstol le dice, mira, te falta una cosa, te falta la firma. Tienes una doctrina, tienes el sello del Espíritu Santo, lo has recibido, pero te falta la firma, el nombre de Jesucristo. Mientras no esté firmada esa carta, no está completa, está incompleta. Y mientras tú no invoques el nombre de Jesucristo, tu carta que está en tu corazón no está completa, porque el bautismo que has invocado no tiene ningún nombre. Padre no es nombre, hijo no es nombre tampoco. Entonces, no tienes el bautismo en ningún nombre. Para que puedas salvarte, necesitas tener el nombre, la firma de quien te está dando esa carta, el nombre de Jesucristo.
aquel hombre, Juan Contreras, se quedó, hermanos, ya pues callado, maravillado por ese razonamiento que Dios en ese sueño le dio al apóstol Aarón Joaquín, y no supo ya contestarle, hermanos, absolutamente nada. Ya 1 o 2 días más, el apóstol Aarón Joaquín se despide de él, me voy, sigo mi camino, Dios le pague por la hospitalidad, por los alimentos que nos dio, y se despide también de aquel ministro, de aquel evangélico, y sigue su camino hacia la ciudad de Guadalajara, donde por fin llegó ya en el mes de diciembre de 1926. Posiblemente ahí en Aguascalientes fue un mes antes, ya no está muy lejos, noviembre por ahí, septiembre, que por ahí pasó, pero ahí Dios le dio ese sueño, esa revelación, que para que esté completo el bautismo, esté completa esa carta de admisión en el cielo, debe de llevar la firma y el nombre del que está haciendo esa carta. Y la firma y el nombre es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Eso pasó al apóstol Aarón Joaquín en su viaje de allá de Monterrey a la ciudad de Guadalajara. Como ese, muchos sucesos que platicaremos, hermanos, cada jueves con ustedes, los que están oyendo. Si algunos no lo están viendo en vivo, ahí está grabado. Oigan, son testimonios que edifican, testimonios reales, testimonios que aumentan la fe de los creyentes. Es la historia de nuestra iglesia. Sea para la honra y la gloria del Señor. ¿Hay más mensajes? Sí, hay más mensajes, hermanos. Antonia Flores, de Martínez de la Torre, Veracruz. Dios bendiga, hermanos. Martínez de la Torre, Veracruz, Gen Martínez, Luis Prado, todos los que nos han mandado mensajes, Dios los bendiga. Dios bendiga la colonia que hablamos al principio, Juárez, en Irapuato, Guanajuato. Dios bendiga a todos los que nos han mandado mensajes, y todo sea para la honra y la gloria del Señor. Tu hermano, a nombre de HPTV Internacional, agradece que hayan estado sintonizados con nosotros. Agradecemos también a los hermanos Larios, el hermano Abisaí, que está detrás de las cámaras allá en El Salvador. Agradecemos a todos que hayan estado un rato con nosotros en esta plática, y todos los jueves, hoy empezamos un poquito tarde, pero todos los jueves a las 9:10 más o menos de la noche, sintonicen este programa Vivencias con tu hermano Cirilo Ramírez Vázquez. A todos, a todas, que la paz de Dios sea con ustedes. Dios los guarde y los bendiga en su santo y en su bendito. Dios los bendiga.